un brazo roto y 11 caídas en 2 rounds. ¿Cómo fue la pelea entre Firpo versus Dempsey, que cumple un siglo? La histórica pelea por el título mundial cumple 100 años, pero todavía se discute cómo se desarrolló la mítica lucha en la que el argentino sacó del ring al campeón, pero no ganó. Se cumple un siglo de una de las peleas de boxeo más recordadas por los argentinos, y podría decirse que aquel match entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo fue fundacional del deporte de los puños para la Argentina, con polémica y con un ganador moral, con nostalgia y acusaciones. Aquella pelea se sigue recordando y discutiendo. Pero, ¿qué fue lo que llevó a recordarla y hasta ser motivo de libros? Se recuerda siempre que el Toro Salvaje de la Pampa tiró del ring al campeón del mundo en el mismo Polo Grande de Nueva York, pero finalmente perdió por nocaut, ya que el árbitro no contó los segundos reglamentarios para darle el triunfo al argentino y permitió además que ayudaran al campeón a volver al ring, a lo que no está permitido, y debieron descalificarlo. Lo que no se recuerda tanto fueron las 11 caídas en 2 rounds y que Firpo tenía un brazo fracturado, pero peleó igual y casi logra el milagro. 2 libros evocan aquella gesta del argentino: el match Firpo-Dempsey por el Campeonato del Mundo de Félix Bunge, publicado en el 1933, y uno de reciente aparición, 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, cuyo capítulo dedicado a esa pelea fue escrito por Diego Morilla. En el primero de los libros mencionados se recopila una serie de textos y comunicaciones de la época con artículos periodísticos y telegramas cruzados, entre los que se destaca un texto del propio Firpo para La Nación de Argentina. Encontrándome con mi brazo izquierdo imposibilitado, no he podido emplearme según la conducta que me había trazado don Horacio Lavalle. Quiero dejar constancia de que con una derecha sobre la izquierda, golpe único que practicamos hasta poco antes de subir al ring, pues a Jack Dempsey, a los 5 segundos de comenzar la lucha, creo que de haber tenido un brazo izquierdo bien, pues era el eje de alrededor que giraba el plato del señor Bunge, y Lavalle hubiera triunfado en el primer round. Parte de ese plan fue publicado en imágenes en este libro, y que acompaña una nota que dice: en cuanto a dicho plan, continúa Firpo, puedo declarar con toda sinceridad que es en la documentación más perfecta en la que he estado sentada la verdad que se debe combatir con Dempsey, como asimismo la característica de dicho boxeador. Pero ¿cómo fue la pelea Firpo-Dempsey? La pelea de Firpo y Dempsey fue fundacional en el boxeo argentino. Fue la primera vez que un argentino peleó por un título del mundo, y por ello se celebró el Día del Boxeador Argentino. Según detalles del libro que se celebra los 100 años del boxeo en Argentina, la pelea fue muy accidentada y no fue parada antes porque todavía el boxeo transitaba los arrabales de la ilegalidad. El comisionado William Muldoon fue quien tiró el primer bombazo. Firpo tenía una fractura dislocada del codo izquierdo, señala en el libro, violando todas las reglas de imparcialidad que rige la labor de un médico ligado a la comisión de boxeo. El doctor Walter se ofreció a acomodarle el hueso a Firpo de un tirón. El sacudón y el crack, crack, crack subsiguiente dispararon un suspiro aliviado de todos los presentes. Firpo fue obligado a mantenerse vendado durante 3 horas antes de que se produjera la hinchazón. La pelea se hizo, aunque debió suspenderse, y fue una masacre. El primero que quiso atacar fue el campeón. Firpo lo esquivó y con un primer derechazo le dobló las rodillas a Dempsey y lo divorció momentáneamente de un sentido de equilibrio. A pesar de que Dempsey no cayó del todo, sus rodillas tocan la lona, en lo que en cualquier otro momento de la historia del boxeo hubiera sido declarado como una caída, y se transformó en la primera injusticia de la noche, al no ser decretado como tal por el referee Jack Gallagher. Dice en el libro: el campeón reaccionó y mandó a Firpo a la lona por primera vez en una pelea
en la que el argentino pasaría casi igual cantidad de tiempo en ella de bruces que de pie, explicó Morillo. Tenemos que tener en cuenta que no existía una regla como la actual en que una caída debe contarse hasta 8 y que 3 caídas en el mismo round automáticamente dan por perdida la pelea. Firpo cae 2 veces más y en la cuarta caída queda de espalda en su peor caída de toda la lucha. Volvería a caer casi accidentalmente por quinta vez y 2 veces más recibiendo soberbios golpes al mentón. Sí, todo eso es en el primer round y todavía queda más. Antes del final pasó lo que todos recuerdan con mayor claridad, la caída fuera del ring de Jack Dempsey por los golpes de Firpo. La discusión no se zanjaron y todavía se debate si el campeón estuvo 9 o 14 segundos fuera del ring, aunque detalle reglamentario, sus pies no abandonaron a la lona, pero su espalda dio contra la máquina de escribir de un periodista y fue ayudado a regresar dentro de las sogas, algo prohibido en el boxeo. El campeón regresó al ring y poco más sucedió en el primer asalto. En el segundo, 2 caídas más de Firpo pusieron fin al sueño del argentino, que siempre pensó también en el negocio y solo filmar sus peleas para presentarla en los cines y seguir recaudando dinero. Mucho más cerca de la gloria que otros, Firpo se convirtió en hacendado y recibió la licencia de noble deporte de los puños, como decían los especialistas en la Argentina. Ganador moral, su rival, que lo ayudó a levantarse en la última caída, afirmó: Firpo era un tipo duro, pero no tenía experiencia. Si lo hubiera tenido, hubiera sido difícil ganarle, afirmó para intentar cerrar una discusión que ya lleva un siglo. Ahí están las imágenes y la caída de esta pelea de Jack Dempsey contra Firpo, celebrada el 14 de septiembre de 1923.